Buen día, profesor. Buen día, profesor. Bueno, siéntese, queridos estudiantes, siéntense para que podamos entrar en esta temática. Sí, profesor, porque que yo quiero preguntarle qué se vio en la última clase. Bueno, profesor, vimos, por ejemplo, que llegó un momento en que usted habló de una genealogía, de cuando descendieron de un arca tres personas. Te digo a Fe, Can y Sen. En otras partes dice Sen, Can y Jafé, y así por el estilo, pero fueron tres personas que vienen siendo hermanos, primos hermanos, familiares, y que tiene que ver eso, profesor, ahora con la cuestión de que usted dice que caída de un nuevo Dios. Bueno, tendríamos que ver la pirámide egipcia y el dios ciclópeo, de un solo ojo deforme que domina el mundo. Y ese está a punto de caer en el momento en que aquellos hermanos se reúnan en el Asia Menor y de aquellas culturas antiguas y nazca con su riqueza y su cosa un nuevo imperio y una nueva forma y geopolítica del mundo. Anda, profesor, ¿y por qué dice, hombre? Porque yo quiero analizar aquí el momento en que una sangre derramada por un hombre, un cordero, que semeja y limpia los pecados del mundo, tendríamos que leer. Sí, lo que usted dijo y que había un Jesús cínico, por eso, sí, para no confundirlo con realmente lo que se conoce como el Cristo, que es el Salvador y limpieza del hombre y de la humanidad, mientras un Dios Padre es de los ejércitos, es de guerreros, y también como vimos que un Moisés huye y logra una liberación huyendo, pero que luego el pueblo se convierte en conquistador. Mientras aquí el Cordero significa una libertad de esa lucha del hombre entre guerra, cuerpo y mente, para un mundo mejor, pero tiene que haber un cambio estructural en el mundo exterior e interior del ser humano. Anda, profesor, nosotros no sabíamos eso. Bueno, sí, por eso le voy a hablar de por qué existe un Jesús histórico y nace una fe. Y la fe no puede ser sin el Cristo de la fe y sin aquellas antiguas leyendas para poder estudiar y entender el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero para esto siempre estaremos en busca de sentido del hombre. Ah, profesor, pero ¿a qué viene eso ahora? Hombre, sencillamente esto se debe a una sola razón. El mundo del hombre es psíquico. El mundo del hombre trae ciencia nueva como la psiquiatría, la psicología, y entonces vemos ahí por qué muchos hombres quieren suicidarse ante los problemas y avatares de una vida. Vimos a un Job que resiste con resignación y vemos un Cristo que también resiste con resignación. Entonces, profesor, ¿pero de dónde viene eso de cínico? ¿Y qué quiere decir esto de búsqueda de sentido del hombre en su desarrollo antropológico y en su desarrollo real sobre el planeta? Hombre, porque nos han presentado muchas imágenes acerca y que no podemos confundir a este Jesús histórico. Por ejemplo, se nos presentan a un Jesús histórico en una de sus características, porque las otras también las tiene. Por ejemplo, se ha dado 7 imágenes distintas del Jesús histórico. ¿Cómo así, profesor? Hombre, hay un Jesús que es marginal. Encontramos en él un profeta escatológico. También encontramos en él un profeta del cambio. Este es el Jesús histórico. Un profeta del cambio social. También encontramos un sabio, la sabiduría de Dios. Y encontramos en él un ser humano del espíritu. Pero también está en él una característica llamada filósofo, un filósofo cínico itinerante y un campesino judío. Un campesino judío. En el mundo del campo están las aves, están los animales que se sacrifican y todas esas cuestiones. Bien, aquí vemos entonces en esta primera parte de este estudio, para poder entender el Jesús histórico y el Cristo de la fe, que es el que penetra el lugar santo, santísimo, cuando se rompe el velo y hay terremotos y eso en el Monte de la Calavera. Podemos hablar de estas 7 formas de ese Jesús histórico, para no confundirlo con el Cristo de la fe. Por eso cuando usted anda y que Jesús dijo, que Jesús dijo, usted está en un Jesús histórico, está todavía atrasado, no ha penetrado. Por mucho que sea sabio y por mucho que ore y se siente y se arrodilla, tiene todos los defectos de todos los humanos mortales normales,
pero todavía no ha entendido lo que es el Cristo, que es el que determina la fe, y ese es el que penetró al lugar santísimo. Porque en el lugar santo habían otras cosas, y allá afuera en el patio habían palanganas, habían mesas de sacrificio, etcétera, pero allá se sacaba la sangre y se llevaba al lugar santísimo y se rociaba. Pero cuando llegó eso a olfato de Dios, vio que de ese cordero sí era agradable, y ese le llaman su hijo. Por lo tanto, y Dios hecho hombre, y etcétera. Entonces viene ya la teología, pero aquí lo que me acontece es que existieron muchos campos de concentración. Y en esos campos de concentración, como Auschwitz, campo de concentración como Treblinka, por ejemplo, que tuve el gozo de analizarlo, y con esto, y con aquellos gentes que estaban en esos campos de concentración, va cabalgando el éxito de lo que se conoce como el psicoanálisis y el existencialismo, que son 13 cuestiones que son irrefrenables: necesidad de catarsis y vivencias que animan a hombres que en esa Viena de cultura, en esa Viena de artes, de letra, es la época de Arthur Harder y es la época de Sigmund Freud, y se complementa y se encuentra en la persona la necesidad de suicidio en esos campos de concentración como un alivio a todos los tormentos que le venían, y que ellos venían cuando veían a sus hijos arrancados de los brazos de sus madres para ser asesinados, cuando veía a sus padres arrancados de los hijos para llevarlo a unas cámaras de gas, cuando veían todas las cantidades de crímenes, todas las cuestiones que habidas y por haber en esos campos de concentración, y donde un frío helado hacía que los hombres cambiaran un cigarrillo por una sopa mientras se orinaban los pantalones ante el improperio y la decadencia que habían llevado al hombre aquellos imperios como el alemán nazi. Por lo tanto, cuando llegue esa Asia Central de la cual descendieron, sí, profesor, de lo que usted dijo que descendieron de un arca, ¿verdad, profesor? Sí, 3 hermanos y todos ellos son familia. Y en el momento en que se unan y su riqueza, el dios ciclópeo de la pirámide egipcia besará el suelo, el polvo del suelo, porque será uno de los imperios más grandes y justos que ha podido tener la tierra, y en eso están Jafet, Sem y Cam, que se encuentran en las orillas del Mediterráneo, y solamente la paz de un cordero como el que penetra al lugar santísimo podría llegar a que estos pueblos vivan en paz, y por eso la paz es importante. Por lo tanto, encontramos grandes campos de concentración, como el campo de Theresienstadt, como el campo que se encontró en Treblinka, como el Auschwitz, como el campo de concentración donde se lanzaron y hubieron genuinos sufrimientos por la barbarie de los campos, allá en esa Alemania nazi, en esa Alemania donde surgen para esos tiempos en Viena, la época de Sigmund Freud y Alfred Adler, y descubren en el hombre la necesidad de suicidarse. Cuestiones que por fe un Hobbes en la antigüedad resiste ante todo el dolor, y así vimos el dolor en este pueblo que le llaman pueblo de Dios. Sencillamente es un pueblo que se escoge porque para nosotros mirar y saber si las aguas de los 7 océanos del mundo son saladas, no tenemos que sacar todo el mar de las siete naciones o donde se encuentren los 7 mares, sino que únicamente tendríamos que coger un par de gotas de agua y saber si el agua de mar es salada, o un par de gotas para saber si el río es dulce. Ay, profesor, nadie nos enseña a nosotros así, profesor. Nunca, no, profesor, yo estoy estudiando ingeniería de alimento, profesor. Bueno, el alimento del mundo será la América, la cena del mundo, y por eso debemos vivir todos los continentes en paz, en armonía, en amor. Porque aunque haya un Dios de los ejércitos,
celestiales y hay ejércitos terrenales, las cuestiones del hombre real histórico van antropológico, van desprendiendo a un hombre todavía en su subconsciente y su inconsciente que pertenece a lo animaleco, fluyendo en él hasta que llegue realmente el amor por la especie humana y el hombre se ame uno a los otros, se ampare uno a los otros y traten de vivir en paz. Por eso caerá, y es el crepúsculo del dios Ciclopio. Por lo tanto, vemos cómo las personas fueron seleccionadas en aquellos campos de concentración, donde ellos eran incapaces de captar la auténtica realidad de su condición, y si no se escapaba a cada uno de ellos todos aquellos acontecimientos. Por eso solamente hasta la tarde fue que comprendieron su sentido, la tarde de los tiempos, cuando empiezan a ordenar que dejen el equipaje en el tren y formen filas, mujeres de un lado y hombres de otro, para que desfilaran ante un oficial de la SS, de la alta graduación nazi. Continuaremos en la próxima, porque esta es la primera entrega de Crepúsculo de un dios más.